Me vi envuelto en una guerra abierta con una asociación de propietarios que creía poder controlar mi terreno, aunque nunca fui parte de su vecindario. Al principio, solo eran pequeñas molestias. Multas falsas, cercas rotas, correo perdido. Luego se volvieron más atrevidos. Y cuando incendiaron mi granero para darme una lección, no tenía ni idea de que acababan de declararle la guerra al hombre equivocado. ¿Por qué que no sabían? Que soy el jefe de bomberos. Empecemos por el principio. Cuando heredé la granja de mi abuelo, pensé que por fin estaba consiguiendo la vida que siempre había deseado. Sin el ruido de la ciudad. Sin caseros. Sin nadie que me pisara los talones. Solo terrenos abiertos, aire limpio y la tranquila satisfacción de vivir a mi manera. No era nuevo en la vida rural. Había pasado incontables veranos aquí, aprendiendo a arreglar cercas, cuidar del ganado y respetar la tierra como me había enseñado mi abuelo. Ser dueño absoluto de este lugar no se trataba solo de tener una propiedad. Se trataba de continuar un legado. ¿Qué no esperaba? Un grupo de presumidos señores de los suburbios que intentaban hacerse con un terreno que nunca les había pertenecido. Empezó antes de que siquiera hubiera desempacado todas mis cosas. Una tarde, al llegar a casa, encontré un sobre grueso en el buzón. Al principio pensé que era solo un paquete de bienvenida del condado, tal vez algo sobre la recogida de basura o recursos locales. Entonces vi el membrete, Asociación de Propietarios de Oak Ridge Estates. Fruncí el ceño mientras hojeaba los documentos. Un contrato formal que describía las políticas del vecindario y las contribuciones obligatorias. Un programa de cuotas que me hizo soltar un bufido. Una lista de normas que lo dictaba todo, desde la altura aceptable del césped hasta los colores exteriores aprobados. Revisé el papeleo, y la confusión se convirtió en enojo. ¿Por qué mi granja? Ni siquiera estaba dentro de su maldito vecindario. Las casas que componían Oak Ridge Estates estaban a más de 1 kilómetro del límite de mi propiedad, separadas por una franja de árboles densos y pastos abiertos. Mi tierra nunca había estado bajo su jurisdicción, ni por ningún motivo legal. Entonces, ¿por qué demonios intentaban engatusarme ahora? Ni siquiera me molesté en responder. Tiré el paquete a la basura y seguí con mi día. Debería haber sido el final. Pero a la mañana siguiente, enviaron a alguien en persona. Estaba afuera, revisando los postes de la cerca del lado sur de mi propiedad, cuando vi a una mujer caminando por mi entrada. Cabello rubio, blazer a medida, placa con su nombre. Caminaba como si esperara que la gente se apartara de su camino. Ya sabía exactamente quién era antes de que abriera la boca. Supongo que recibió nuestro paquete de bienvenida. Su voz tenía esa falsa cortesía que la gente usa cuando habla con alguien que se cree superior. Me quité los guantes de trabajo y suspiré, mirándola de arriba abajo. Debe ser de la Asociación de Propietarios. Sonrió radiante como si acabara de felicitarla. Sí, soy Linda Whitmore, presidenta de la Asociación de Propietarios de Oak Ridge Estates. Solo quería revisar personalmente la documentación con usted. A algunos propietarios les cuesta entender nuestras políticas y nos gusta asegurar una transición sin problemas para los nuevos residentes. Casi me río. No era un residente nuevo. Esta granja había pertenecido a mi familia durante generaciones, y ella, desde luego, no iba a convertirme en nada. No formo parte de su asociación de propietarios, dije simplemente. Este terreno nunca ha formado parte de su vecindario. No sé por qué recibí ese paquete, pero puede ahorrarse la molestia. No me interesa. La sonrisa de Linda ni siquiera se desvaneció. Simplemente ladeó la cabeza, como si yo fuera un niño que hubiera malinterpretado algo obvio. Oh, entiendo perfectamente su confusión, dijo, asintiendo.
pero como seguro que puede apreciar, se espera que todas las propiedades que rodean Oak Ridge Estates cumplan con ciertas normas comunitarias. Es lo justo. Lo dijo con tanta suavidad, como si fuera una expectativa razonable. Como si fuera yo la que se estaba poniendo difícil por oponerme. Exhalé por la nariz, forzando la paciencia. Linda, no me importan las expectativas que tenga. Esta granja es propiedad privada. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Sus reglas no se aplican a mí. Por una fracción de segundo lo vi, la máscara deslizándose. Sus dedos se apretaron sobre el portapapeles. Su mandíbula se contrajo. Luego, con la misma rapidez, volvió a su perfecta actuación. Bueno, dijo, ajustándose la chaqueta. Qué lástima. Espero que lo reconsideres. Y así, sin más, giró sobre sus talones y regresó a mi entrada como si fuera la dueña del lugar. Negué con la cabeza y volví al trabajo. Pensé que ahí se acababa todo. Estaba equivocada. Al principio solo fueron pequeñas molestias. Un aviso pegado en la puerta principal, que decía que mi granero excedía los límites de altura aprobados por la Asociación de Propietarios. Una carta en el correo exigiendo que repintara mi cerca para que combinara con la estética del vecindario. Cada vez los ignoraba. Y cada vez presionaban más. Una mañana, salí y encontré mi buzón destrozado. Una semana después, descubrí un montón de basura tirada en mi pasto. Luego vinieron los hallazgos. Avisos amarillos brillantes metidos en mi buzón casi a diario. Uno por mantenimiento inadecuado del terreno. Otro por materiales de cercado no autorizados. Un tercero por no presentar un plano de paisajismo. Ni siquiera me molesté en leerlos. Después de un tiempo, no tenían autoridad legal sobre mi terreno. Solo intentaban agotarme. Entonces, una noche, encontré algo diferente en mi buzón. Una sola nota, únete o paga las consecuencias. Se acabó la falsa amabilidad. Nada de jerga legal. Solo una amenaza. La leí 2 veces, la doblé con calma y la guardé en mi bolsillo. No tenía miedo. Estaba cabreado. Querían presionarme. Bien. Estaban a punto de descubrir cuánta valentía tenía. Lo que no sabía es que estaban a punto de llevar las cosas mucho, mucho más lejos. Y cuando lo hicieran, sería el mayor error de sus vidas. Linda no se tomaba bien el rechazo. Sus compinches de la Asociación de Propietarios llevaban años intimidando a los propietarios hasta la sumisión, aplastando a cualquiera que se atreviera a oponerse. Estaba acostumbrada a salirse con la suya. Y como yo no me alineaba, iban a intentar obligarme. El acoso empezó como una molestia. Al principio, era mi correo. Las cartas se perdían. Las facturas nunca llegaban. Los paquetes marcados como entregados desaparecían misteriosamente. Por un tiempo, asumí que era solo un cartero vago. Entonces, una mañana, al salir, vi a un hombre con un polo de la Asociación de Propietarios parado junto a mi buzón, hojeando mi correo como si fuera suyo. Frené tan fuerte que mis neumáticos levantaron polvo. Para cuando bajé de la camioneta, ya había sacado algunas cartas y se las estaba guardando en el bolsillo. Oye, llamé. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? El hombre se giró, sin siquiera parecer sorprendido. Ah, dijo, demasiado informal. Solo me aseguraba de que los residentes de la Asociación de Propietarios recibieran sus avisos. A veces el correo se entrega mal. Entrecerré los ojos. No estoy en tu asociación de propietarios. Su sonrisa no se movió. No, dijo. Bueno, los errores ocurren. Se fue sin decir nada más. Revisé el buzón.
Mis facturas de servicios habían desaparecido. Mi declaración de impuestos prediales había desaparecido. Pero ahí, justo encima, otra notificación de infracción de la Asociación de Propietarios, ya ni siquiera intentaban ser sutiles. No se trataba de entregar notificaciones. Se trataba de control. Los juegos de correo eran solo el principio. Una semana después, me desperté y encontré mi límite de propiedad vandalizado. Pintura naranja brillante salpicada en los postes de la cerca, el suelo, incluso la entrada. Junto a cada marca, estacas de madera con cintas de la asociación ondeaban al viento. Como si estuvieran inspeccionando el terreno para una maldita obra. No era idiota. Era un mensaje. Arranqué una de las estacas, la metí en mi camioneta y fui directo a la oficina de la asociación. Linda estaba allí, por supuesto, sentada detrás de su escritorio, hojeando papeles, con aspecto completamente despreocupado. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Ah, dijo, fingiendo sorpresa. Me preguntaba cuándo pasarías por aquí. Saqué la estaca de madera de mi bolsillo y la dejé sobre su escritorio. ¿Quieres explicar por qué encontré esto en mi terreno? Linda dejó escapar un suspiro exagerado y dejó el bolígrafo. Como ya mencioné, Oak Ridge Estates tiene estándares para las propiedades circundantes. Como no formas parte oficialmente de la Asociación de Propietarios, estamos realizando una evaluación comunitaria para determinar la mejor manera de... No tienes autoridad sobre mi propiedad. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Tu evaluación no es más que allanamiento y vandalismo. Linda hizo un gesto con la mano. No seamos dramáticos. Me incliné hacia adelante, apoyando ambas manos en su escritorio. Déjame ser muy clara. Bajé la voz, más deliberada. Si pillo a otro de tus lacayos en mi terreno, lo acusarán de allanamiento. ¿Y si veo otra de estas estacas? Tomé la vara de madera y la partí por la mitad justo delante de ella. Su sonrisa se curvó. No querrás complicarte las cosas, dijo con la voz tensa. Odiaría que la asociación de propietarios tuviera que presentar una queja de zonificación. Solté una risa lenta y sin humor. Haz eso, dije, retrocediendo. Y te veré en el tribunal. Me di la vuelta y salí, sabiendo muy bien que esto no había terminado. Debería haber sabido que no se detendrían ahí. Esa noche, estaba en la cama cuando oí un ruido sordo afuera. No eran truenos, ni viento. Algo mecánico. Me puse las botas, cogí mi linterna y salí. Y fue entonces cuando los vi. 3 figuras. Linternas en mano. De pie en mi campo, justo al lado de mi granero. Uno de ellos sostenía un bote. Di un paso adelante, tratando de ver mejor. Entonces, de repente, me golpeó. El olor. Denso. Acre. Gasolina. Se me encogió el estómago. Antes de que pudiera decir una palabra, uno de ellos. Un tipo alto con una sudadera oscura maldijo y empujó a los demás. Váyanse. Váyanse. Salieron corriendo, desapareciendo entre los árboles antes de que pudiera verles bien la cara. Corrí hacia el granero, con el corazón martillándome las costillas. El olor a gasolina estaba por todas partes. Y entonces, vi las cerillas. Las habían tirado al suelo. Me quedé allí, con los puños apretados, mirando la prueba. Esto ya no era una simple tontería de la asociación de propietarios. Estaban intentando quemarme. Y sabía, sin lugar a dudas, quién estaba detrás. A la mañana siguiente, encontré otra nota en mi buzón. Sin sobre, sin firma. Solo 6 palabras, garabateadas con rotulador negro grueso. Vete o pierdes todo lo que tienes.
La miré fijamente, con la mandíbula tan apretada que me dolía. Luego, lentamente, doblé el papel y lo guardé en mi bolsillo trasero. No iba a ir a ninguna parte. Pero ahora, no iba a contraatacar sin más. Iba a acabar con esto. Querían prenderme fuego. No tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. 3 figuras sombrías acechando cerca de mi granero, con gasolina en la mano. Estaba a punto de sentarme con un rifle y esperar a que volvieran. Pero sabía cómo funcionaba este juego. Sin pruebas, sin consecuencias. Así que esperé. Observé, me aseguré de estar listo. No iba a esperar mucho. A las 2:37 de la mañana, el acre olor a humo me despertó de golpe. Me incorporé rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Por una fracción de segundo, pensé que lo había imaginado, que mi paranoia se estaba apoderando de mí. Entonces vi el resplandor naranja a través de la ventana de mi habitación. Mi granero estaba en llamas. Salí disparado de la cama, me puse las botas y salí corriendo, con el calor golpeándome como un muro. Las llamas ya estaban devorando las vigas de madera, trepando por las vigas como si hubieran estado esperando este momento. Agarré la manguera, un extintor, cualquier cosa que encontré, completamente inútil. El fuego era demasiado grande, demasiado rápido. Podía oír la madera crujir, crujir bajo el calor. El techo estaba a punto de derrumbarse. Hice lo único que podía hacer. Llamé al 911. La voz del operador era tranquila y firme. Los bomberos están en camino. Manténganse alejados de la estructura. Ni hablar, iba a quedarme ahí parado viendo cómo mi granero se quemaba hasta los cimientos. Corrí hacia la entrada lateral, sabiendo que tenía segundos para rescatar algo del interior. Entonces, sin previo aviso, ¡boom! Una explosión atravesó el granero y me tiró hacia atrás. Una ráfaga de calor me acompañó y me obligó a caer al suelo con los brazos sobre la cabeza. Algo dentro había detonado. Tal vez el viejo tanque de propano que guardaba cerca del banco de trabajo. Tal vez algo peor. Daba igual. Para cuando me puse de pie, las llamas se lo habían llevado todo. No quedaba nada que salvar. Para cuando llegaron los camiones de bomberos, mi granero era un esqueleto derrumbado de vigas ennegrecidas y brasas. Retrocedí un paso, observando cómo mis hombres, con quienes había trabajado durante años, intentaban apagar las últimas llamas. Uno de ellos, Jackson, mi teniente, se quitó el casco al acercarse. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Me quedé mirando los escombros, el aire impregnado de olor a madera quemada y destrucción. Entonces, finalmente, esto no fue un accidente. Jackson suspiró, frotándose la mandíbula. Sí, murmuró. Estaba pensando lo mismo. El patrón de la quemadura, la velocidad del fuego, la explosión. Esto no fue mala suerte. Esto fue un incendio provocado. Jackson exhaló, observándome. Empezaremos un informe, pero si esto fue intencional, sabían lo que hacían. No dejaron acelerantes, no hay pruebas fáciles. Apreté la mandíbula, la rabia ardiendo bajo mi piel. Dejaron pruebas, murmuré. Jackson frunció el ceño. ¿Qué? Me giré, caminando hacia mi camioneta. De la guantera, saqué una pequeña memoria USB negra. La levanté. Dejaron pruebas, repetí. Y todo está aquí. Jackson abrió mucho los ojos. Porque lo que la asociación de propietarios no sabía era que tenía cámaras de seguridad. Y ahora tenía pruebas. Apenas sentía el cansancio mientras conducía a casa, el olor a madera quemada y humo aún se me pegaba a la ropa.
En cuanto entré en la entrada, cogí la memoria USB y la conecté a mi portátil. Tenía 3 cámaras cubriendo diferentes partes de mi propiedad. Una instalada en mi casa, con vistas a la entrada. Otra cerca de la valla del pasto, frente al granero. Y una tercera, la más importante, oculta dentro del propio granero. Repasé las imágenes con el pulso acelerado. A las 2:14 de la mañana, unas sombras parpadearon en la pantalla. 3 figuras se deslizaron por mi pasto, moviéndose rápidamente, con sus linternas apuntando al suelo. No se escabullían. Estaban seguras, como si ya lo hubieran hecho antes. Uno de ellos sacó algo de su chaqueta. Un bidón de gasolina. Me acerqué más, con la mirada fija en la pantalla, mientras él recorría el perímetro del granero, inclinando el bidón y dejando que el combustible goteara sobre la tierra y se impregnara en las vigas de madera. Otra figura se adelantó, agitando algo en la mano. Cerillas. Encendió una, la pequeña llama cobró vida, iluminando su rostro durante medio segundo. Y entonces se me encogió el estómago. Lo conocía. No sabía su nombre, pero lo había visto antes, uno de los fieles perritos falderos de Linda. Un hombre que había entregado personalmente avisos de infracción falsos en mi buzón. Un hombre que había estado al lado de Linda en las reuniones de la asociación de propietarios, asintiendo cada vez que abría la boca. Tiró la cerilla al suelo empapado de combustible. El fuego corrió hacia las puertas del granero, trepando por la madera en un instante. Uno de ellos rió, y luego corrió, desapareciendo entre los árboles, dejando que el legado de mi familia ardiera. Apreté los puños, con la rabia hirviendo dentro de mí. Esto no era solo un incendio provocado. No era solo vandalismo. Era una guerra, y ahora tenía todo lo necesario para acabar con ellos. No dormí. Al amanecer, llamé a Jackson. Tengo pruebas, le dije, clarísimas. 30 minutos después, estaba sentado frente a él en la comisaría, con el portátil abierto, reproduciendo la grabación fotograma a fotograma. Jackson apenas respiraba mientras observaba. Cuando la cerilla cayó, maldijo en voz baja. Esto es todo lo que necesito, murmuró, levantándose. Cerré el portátil de golpe. Todavía no he terminado. Jackson me miró. Ya los tienes. Déjame encargarme de aquí. Pero eso no era suficiente. No iba a dejar que la policía los arrestara discretamente mientras Linda y el resto de la asociación fingían no tener nada que ver. Iba a asegurarme de que todos supieran exactamente lo que hacían y de que yo supiera exactamente cómo hacerlo. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho. Fui a una reunión de la asociación. En cuanto entré, cesaron todas las conversaciones. Linda estaba de pie al frente de la sala, hojeando unas notas, fingiendo no verme. Caminé directo por el pasillo, pasando junto a filas de vecinos que se habían pasado los últimos meses mirándome con enojo desde sus porches. Subí al escenario. Linda finalmente levantó la vista, con el rostro inexpresivo y forzadamente educado. Vaya, dijo. ¡Qué sorpresa! Sonreí. Apuesto a que sí. Juntó las manos. Me temo que está interrumpiendo una reunión programada. Si desea dirigirse a la junta, puede solicitar que se le incluya en la agenda. Saqué mi memoria USB. Ann la levantó para que todos la vieran. Se le borró el color. Tengo imágenes, dije, alzando la voz para que toda la sala pudiera oír. Imágenes de 3 hombres, 3 miembros de la asociación de propietarios, quemando mi granero. Los murmullos resonaron entre la multitud. Linda forzó una sonrisa forzada. Esa es una acusación grave. Si cree que se cometió un delito, le sugiero que lo lleve a las autoridades. Me reí,
negando con la cabeza. Oh, no te preocupes. Ya lo hice. El murmullo se convirtió en una tormenta de susurros. La gente se miraba, confundida, preocupada. Los dedos de Linda se crisparon contra su chaqueta. La acerqué, observándola atentamente. Pareces nerviosa, Linda. Se burló. No tengo por qué estar nerviosa. Volví a sonreír. Entonces seguro que no te importa si les enseño la grabación. Silencio. La sala quedó en silencio sepulcral. Por primera vez desde que empezó todo esto, Linda parecía asustada. Metí la mano en el bolsillo, saqué el teléfono y toqué la pantalla. El proyector de la asociación de propietarios se encendió. Y entonces, delante de todo el vecindario, reproduje la grabación, con gasolina derramándose sobre la tierra. Una cerilla encendiéndose. Una risa familiar. Toda la asociación de propietarios observó con horror cómo 3 de sus propios miembros incendiaban el legado de mi familia. Me volví hacia Linda, que estaba allí paralizada, pálida. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. Jackson entró, con 2 agentes uniformados a su lado. Linda Whitmore, dijo uno de ellos, sacando una orden judicial. Estás bajo investigación por conspiración para cometer incendio provocado. La sala estalló. Linda abrió y cerró la boca como un pez. Tú no puedes hacer esto, gritó. No tuve nada que ver con esto. Pero nadie escuchaba. Los oficiales caminaron hacia los 3 hombres de la grabación, los mismos hombres que habían pasado el último año acosándome. Uno de ellos se levantó con las manos en alto. Un momento. Solo estaba. Ahórratelo, interrumpió Jackson. Todos vienen con nosotros. Y así, sin más, los cimientos de la asociación de propietarios se derrumbaron. Linda intentó discutir, intentó rogar, amenazar, mentir. Pero nadie salió en su defensa. Ni una sola persona en esa sala la defendió. Porque ahora, estaban demasiado ocupados dándose cuenta de lo profunda que era esta corrupción. Los oficiales esposaron a Linda y la sacaron mientras la multitud estallaba en caos. ¿Y yo? Me quedé allí parado, viendo cómo la justicia finalmente la alcanzaba. Pensó que podía quemarme. Creyó que podría borrar el legado de mi familia. Pero ahora, era ella la que estaba siendo borrada del mapa. Linda se había ido, sacada a rastras esposada, con el rostro pálido y desgarbado mientras los oficiales la conducían entre la multitud. En cuanto las puertas se cerraron tras ella, la sala entera estalló. La gente se gritaba, exigiendo respuestas. Algunos aún intentaban procesar lo que acababan de ver. ¿Otros? Habían tenido sospechas desde el principio. Y ahora, con la máscara de Linda arrancada, empezaban a atar cabos. Me apoyé contra la pared, con los brazos cruzados, observando el caos que se desataba. Una mujer cerca del frente. Una de las mayores defensoras de Linda sostenía un informe financiero impreso. Le temblaban las manos de furia. Estos presupuestos no tienen sentido, espetó. ¿A dónde demonios se ha ido todo nuestro dinero? Un hombre al fondo soltó una risa amarga. ¿Quieres decir que ahora me lo preguntas? Han estado pagando sus cuotas a ciegas cada mes, sin cuestionarse ni una sola vez porque las tarifas seguían subiendo. La sala quedó en silencio sepulcral. La asociación de propietarios llevaba años machacando a los propietarios con multas ridículas, amenazándolos con la ejecución hipotecaria, alegando que trabajaban por el bien de la comunidad. ¿Y ahora? Se estaban dando cuenta de que les habían tomado el pelo a todos. Jackson se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Haremos una auditoría completa de las finanzas de la asociación, anunció con voz tranquila pero firme.
Considerando lo que encontramos en la investigación del incendio provocado, este caso se está ampliando para incluir malversación y fraude. El pánico se apoderó de ellos al instante. Varios miembros de la Junta empezaron a rebuscar entre sus papeles, evitando el contacto visual. Otros parecían estar a punto de salir corriendo. Uno de ellos, un tipo delgado y con cara de rata, que había sido la mano derecha de Linda durante años, se levantó con la voz temblorosa. «Esto es ridículo», balbuceó. Ninguno sabía lo que hacía Linda. Me reí tan fuerte que toda la sala lo oyó. ¿De verdad esperas que alguien se crea eso?, pregunté. Estás negando con la cabeza. La apoyaste en todo momento, aprobaste sus multas, le proferiste amenazas, ¿y ahora intentas fingir que no tenías ni idea? Se puso rojo de ira, pero no respondió. Porque lo sabía. Y ahora, todos los demás también. El colapso de la asociación. En los días siguientes, la investigación sobre las finanzas de la asociación lo destapó todo. Cientos de miles de dólares, canalizados a falsos proyectos de mejoras. Miembros de la Junta otorgándose bonificaciones ilegales. Incluso a los mayores partidarios de la asociación, los que más habían denunciado las normas comunitarias, se les cobraba el doble de las cuotas habituales sin darse cuenta. Linda les había estado robando a ciegas. Y ahora, no tenían nada que mostrar. La Junta realizó una votación de emergencia para intentar mantener la asociación a flote. Pero el daño ya estaba hecho. En una semana, la mitad del vecindario había votado a favor de disolver la asociación por completo. Los miembros restantes lucharon con uñas y dientes para mantenerla a flote, alegando que podían reconstruir desde dentro. Pero no había vuelta atrás. A finales de mes, Oak Ridge Estates ya no tenía asociación de propietarios. Se acabó la junta. Se acabaron las cuotas. Se acabaron las normas. ¿Y yo? Por fin había recuperado mi terreno. Se acabaron las multas falsas. Se acabaron las intrusiones. Se acabaron los burócratas ávidos de poder intentando controlar algo que nunca fue suyo. Se acabó, o al menos debería haber sido así. Pero antes de poder seguir adelante del todo, había una última cosa que debía hacer. Algo para asegurarme de que nunca olvidaran lo que hicieron. Algo para asegurarme de que este terreno nunca volviera a pertenecer a una asociación de propietarios. Tenía un plan, y era hora de acabar con esto de una vez por todas. La asociación de propietarios había muerto. Sin junta. Sin normas. No quedaba nadie que abusara de su poder. Pero para mí, no era suficiente. Habían intentado robarme el terreno, habían intentado quemarme. Y cuando eso fracasó, habían pasado años extorsionando a sus propios vecinos, arruinando vidas y creyéndose intocables. No iba a irme sin más. Iba a asegurarme de que nunca lo olvidaran. El terreno que una vez gobernaron, yo tenía fundamentos legales para tomar el control y tenía grandes planes. Lo primero que hice fue recomprar el viejo centro comunitario. Sin una asociación de propietarios que lo administrara, lo habían puesto a la venta, un cascarón inútil que ya nadie quería. Lo conseguí por casi nada. Luego, lo derribé. En su lugar, construí un enorme espacio verde abierto. Sin vallas. Sin portones. Sin estúpidas regulaciones de la asociación sobre lo que la gente podía o no podía hacer. Lo dejé claro. Este terreno siempre sería libre para que cualquiera lo usara. Para barbacoas. Para picnics. Para lo que la gente quisiera. Pero la guinda del pastel. La nueva estación de bomberos que construí justo al lado. El mismo departamento de bomberos del que Linda y sus compinches se burlaron una vez cuando se creían intocables. Ahora. Todos los días.
La gente de este vecindario pasaba en coche por esa estación, viendo el gran cartel con mi nombre. Un recordatorio de a quien intentaron engañar. Un recordatorio de quien ganó. ¿Y Linda? Se estaba pudriendo en prisión. Su sentencia había sido rápida y brutal. Incendio provocado. Fraude. Conspiración. No iba a salir pronto. Oí que había intentado apelar. No funcionó. Nadie quería ayudar a la mujer que había pasado años extorsionando a sus vecinos, arruinando vidas e intentando destruir a la persona equivocada. Me senté en mi porche una tarde, mirando mi tierra. Mía. No más multas falsas. No más allanamientos. Solo paz. Como siempre se suponía que debía ser. Me recosté en mi silla, viendo el sol hundirse en el horizonte. Y por primera vez en años, sonreí. Porque al final, no solo gané. Me aseguré de que nunca lo olvidaran.